Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual de matemática. El día de hoy nos corresponde trabajar con el tema de polinomios y operaciones con polinomios. Pero es importante entonces que si vamos a trabajar con este tema, tenemos que conocer sobre lo que son las expresiones algebraicas. Es por eso que tenemos un contenido por acá que nos habla sobre las expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Podría ser la primera pregunta o la inquietud que surja entre algunos de ustedes. Y me dice que es aquella en la que se relacionan variables con constantes y cifras. Todas ellas ligadas por un número finito de operaciones de suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz. Y ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos primero x al cuadrado más 2xy. Fíjense que, ¿por qué es una expresión algebraica? Porque hay una combinación, una relación entre variables, que son letras, constantes y cifras, que son números, ¿sí? Y que a su vez están unidos por operaciones como lo son la suma, la resta, puede haber multiplicación y división también. En el segundo ejemplo tenemos raíz cuadrada de 2x más y al cuadrado x al cubo. Nuevamente lo identifico como una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tengo relaciones entre variables que son letras y números. Entonces tengo una relación entre estas letras y números. Y cada expresión está unida a otra expresión por un signo de más o menos. En este caso aparece el signo de más. Tenemos algunas expresiones algebraicas, algunas expresiones verbales que se pueden representar como una expresión algebraica. Tal es el caso donde me dice el doble de un número aumentado en 5. Como no me están dando el número, represento el número como una variable. En este caso utilizo la letra X. Entonces digo, el doble de un número, estamos hablando del doble de X. Aumentado quiere decir que le sumo, aumentado en 5. Y la expresión me quedaría como 2x más 5. En el siguiente ejemplo tenemos la suma de tres números consecutivos. ¿Cómo represento esto, no? La suma de tres números consecutivos. Si estamos hablando de números consecutivos, podríamos decir el 1, el 2, el 3. También puede decir 11, 12, 13. Puede decir 112, 113, 114. O sea, hay muchos números que son consecutivos. Y como no conozco el número como tal lo llamo X. El siguiente número lo obtendría sumándole 1 a esa X. Y el siguiente consecutivo lo obtendría sumándole 2 a la X. Es por eso que cuando me habla de la suma de tres números consecutivos, los representamos como X más 1 más X más 2. Y ahí tengo la suma de tres números consecutivos. Otro ejemplo me dice el quíntuplo de un número disminuido en su mitad. Como no me dan el número lo voy a representar a través de una variable. En este caso utilizo la variable x, es decir, el quíntuplo estoy multiplicando por 5 a un número y ese número lo estoy llamando x, es decir, 5x. Disminuido es restarle, ¿no? Les resto la mitad del número, pero como el número era x, entonces x entre 2. Es por eso que la expresión final me quedaría como 5x menos x medio. Otro ejemplo que aparece allí me dice, el perímetro de un triángulo equilátero del lado X. Como estamos hablando de un triángulo y me están diciendo que es equilátero,
sus tres lados son iguales. Me están diciendo que el lado está representado por la variable x. Y como me piden el perímetro, yo sé que el perímetro es la suma, en el triángulo específicamente, la suma de los tres lados. Como es equilátero, cada lado sería x, x, x. Y como es el perímetro, entonces sería la suma de x más x más x. Pero recordemos que la simbología de perímetro se representa con 2p. 2p representa perímetro. Tipos de expresiones algebraicas. Tenemos expresiones algebraicas racionales y tenemos las irracionales. Hablemos primero sobre las racionales. Las racionales pueden ser enteras o pueden ser fraccionarias. Enteras cuando los exponentes de la variable son números enteros. Fraccionaria cuando por lo menos uno de los exponentes de la variable es un entero negativo. Entonces, recordemos, enteras, todas las variables de la expresión algebraica son números positivos. Fraccionarias, al menos uno de los exponentes es un entero negativo. Hablemos ahora sobre las irracionales, cuando sus valores están afectados por radicales o exponente fraccionario. Entonces ahí tenemos lo que eran los tipos de expresiones algebraicas. Ahora, entendamos lo que es un término algebraico y lo que son términos semejantes. Término algebraico es la mínima expresión algebraica cuyos elementos se encuentran relacionados por las diferentes operaciones, excepto la adición y sustracción. Y tengo un ejemplo de ello. Un término algebraico está formado por un coeficiente, que es el número que siempre vamos a encontrar del lado izquierdo de la variable, o yo lo llamaría parte literal, porque cuando tengo más de una variable, yo lo identifico como parte literal. La parte literal, ¿qué es? La parte literal son las letras con sus exponentes. Eso representa la parte literal. Letra con exponente es parte literal. Si no lo tomo como parte literal, lo puedo ver como variable, pero entonces tengo variable y exponente. En cambio, cuando hablo de parte literal, me estoy refiriendo a todo en conjunto. Me estoy refiriendo tanto a la variable con su exponente. Y el coeficiente, cuidado con el coeficiente, siempre lo voy a ubicar del lado izquierdo de la parte literal. Cuando dos términos son semejantes, dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal, es decir, si tienen la misma variable y exponente. Y cuando usted tiene términos semejantes, usted puede reducir esos términos semejantes, puesto que los términos semejantes se pueden sumar y restar. Pero ¿qué es lo que voy a sumar y a restar del término semejante? Solamente el coeficiente, ya que la parte literal es igual en todos los términos. Entonces, se conserva la parte literal y se opera únicamente los coeficientes. Eso solo lo puedo hacer cuando tengo términos semejantes. Repito, dos términos semejantes son cuando tienen la misma parte literal. Hablemos ahora sobre lo que son los polinomios. Y esto sería lo último que vamos a tratar. Polinomios solamente. Dice, es una expresión algebraica racional entera. Es decir, los exponentes de la variable son enteros positivos. Si un polinomio tiene un solo término, se llama monomio. Si tiene dos términos, se llama binomio. Si tiene tres términos, se llama trinomio.
y de 3 en adelante ya los identifico como polinomios, porque el prefijo poli quiere decir varios y nomios términos, es decir, varios términos algebraicos. Repito entonces, si tengo una expresión algebraica de un solo término, lo llamo monomio. Si tengo dos términos, binomio, porque el prefijo bi quiere decir dos. Y si tiene tres términos, lo llamo trinomio, porque el prefijo tri quiere decir tres. Luego tenemos lo que es la notación polinómica. P de x, polinomio de una variable x. Todos los polinomios primero se identifican con una letra mayúscula. Y dentro de paréntesis se debe de colocar a las variables que representan a ese polinomio. Es por eso que pueden observar en el primer ejemplo que tengo letra mayúscula P, es el polinomio P, y entre paréntesis tengo la X, quiere decir que la variable en ese polinomio es la letra X. En el segundo ejemplo tengo P de XY, es decir, el polinomio P que tiene como variable a la letra X e Y. Y en el tercer ejemplo, el polinomio XYZ, es decir, tengo un polinomio P cuyas variables son la X, la Y y la Z. Luego tenemos lo que es el valor numérico de un polinomio. El valor numérico de un polinomio es el número que resulta de reemplazar las variables por números determinados y realizar las operaciones indicadas. De hecho, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Valor numérico del polinomio P de x, que es igual a 2x al cubo menos 4x al cuadrado. Pero me dicen que tengo que hallar su valor numérico específicamente para cuando x sea 2. Es decir, que voy al polinomio y donde esté la x yo tengo que escribir el número 2. Por lo tanto ya no sería p de x, sino que sería p de 2, porque estamos diciendo que donde esté la x, escribo el 2. Ya no diría 2x al cubo, no, ahora sería 2 que multiplica a 2 al cubo, porque estoy cambiando la x por el 2. Menos 4 que multiplica a 2 al cuadrado. Resolvemos toda la operación y encontramos que el polinomio de x, cuando x vale 2, su resultado es 0. Vamos ahora con el grado de un polinomio. Importantísimo esto del grado de polinomio. Sobre todo por los ejercicios que tenemos en el libro. Nosotros tenemos lo que es grado absoluto y grado relativo. El grado absoluto es el mayor grado absoluto de los términos que lo forman. Es decir, voy a ir identificando grado absoluto de cada término, el grado absoluto de cada término, y a la final el grado absoluto del polinomio será el grado absoluto que tenía el mayor término. Es decir, en un polinomio puedo tener varios términos. Identifico el grado absoluto de cada término y a la final el grado absoluto del polinomio será el mayor. Ahora, el grado relativo respecto de una variable está dado por el mayor exponente de dicha variable en el polinomio. Suponiendo que yo tengo el polinomio P de XY, es decir, que tiene variable X y tiene variable Y. Se podría solicitar entonces el grado relativo de la variable X, que sería el mayor exponente que tenga la X dentro del polinomio, y también se puede solicitar el grado relativo de Y, que vendría a ser el mayor exponente que tenga la Y en el polinomio. Entonces, a eso se refiere con grado relativo y grado absoluto. Lo importante sería del grado absoluto es conocer cómo se determina el grado absoluto de un término algebraico, y eso lo podremos ver en el libro de actividades.
Luego tenemos lo que son los polinomios especiales. Ojo con los polinomios especiales, sobre todo con el homogéneo, porque me dice, es aquel polinomio en el cual todos sus términos son de igual grado absoluto. Y explico esto acá, fíjense. Grado absoluto del primer término, que es x a la 5. Su grado absoluto sería 5. Grado absoluto de 2x al cubo y cuadrado. ¿Cómo obtengo el grado absoluto de este término? Solamente tengo que sumar los exponentes de la variable. Al sumar los exponentes, que son el 3 y el 2, me da 5. Fíjense entonces que el primer término tiene grado absoluto 5. El segundo término también tiene grado absoluto 5. Y entonces ubicamos el tercer término. El tercer término, que es 9x y a la cuarta. La x tiene exponente 1, la y tiene exponente 4. Si lo sumo, me da 5. Entonces, el grado absoluto de este término también es 5. ¿Cuándo un polinomio es homogéneo? Cuando el grado absoluto de cada uno de sus términos es igual. Luego tenemos lo que es el polinomio ordenado. Un polinomio es ordenado respecto de una variable si los exponentes de dicha variable están ordenados en forma ascendente o descendiente. Realmente uno lo ordena de forma descendiente. Siempre ordenamos del mayor exponente al menor. Eso es lo rutinario, lo que siempre hacemos, a menos que se nos pida lo contrario. Pero cuando nos hablan de un polinomio ordenado, automáticamente a nuestra mente tiene que venir que el polinomio lo ordeno ubicando siempre la variable de mayor exponente al inicio y de allí voy descendiendo hasta llegar a la de menor exponente. Luego tengo el polinomio completo. Es completo respecto a una variable si dicha variable posee todos los exponentes, desde el mayor hasta el menor. Por lo tanto, si yo tengo el polinomio x al cubo más x cuadrado más x más 1, observen que está completo porque tengo exponente 3 y como voy de forma descendiente, del 3 tendría que venir el 2, del 2 tendría que venir el 1 y del 1 el término independiente. Si no está completo, se acostumbra a completar el polinomio, suponiendo que en este caso no está x cuadrado, sino que solamente tenemos 4x al cubo más 5x más 1. Hay que completar el polinomio. ¿Cómo lo completo? Donde está la variable que me está faltando, que en este caso es x al cuadrado, completo con 0x al cuadrado. Y ahí estoy completando el polinomio. Y por último, tenemos lo que son los polinomios idénticos. Dos polinomios del mismo grado y con la misma variable son idénticos si los coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Entonces, tengo dos polinomios totalmente idénticos. Bueno, chicos, hasta aquí esta transmisión. Vamos entonces a pasar a nuestro libro de actividades a resolver todos los ejercicios que tenemos en la página 15 y 16.